Buenas tardes, hermanos y amigos que nos pueden estar escuchando en este momento a través de esta red de internet. Le damos gracias a Dios porque podemos recomenzar el programa que hace varios meses atrás tuvimos que dejar producto de la pandemia del coronavirus. En aquel momento fue algo muy hermoso, tuvimos muchos invitados aquí con nosotros. Y empezamos a estudiar el libro La Justicia de los Siglos, escrito por un servidor, y fue una experiencia muy bonita. Y estamos tratando de hacer nuevamente factible eso, iniciando hoy el foro nuevamente de La Justicia de los Siglos, y para eso pues contamos con nuestros hermanos que nos acompañan. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Iván Gil, que está con nosotros. Está también nuestro hermano Galo Araujo, mi esposa, y Andy Santorum, que está en los controles técnicos, y les agradecemos su participación. Esperamos que en los próximos meses, puesto que intentamos hacer este programa cada primer sábado de mes, que en los próximos foros o actividades sobre este asunto del libro, La Justicia de los Siglos, puedan estar algunos otros hermanos presentes, y el objetivo es que podamos introducirnos dentro de lo que es este libro, dentro de lo que es la temática o las tesis que este libro tiene, y podemos considerarlas y estudiarlas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, puesto que sin eso no podemos hacer nada. La palabra de Dios es la palabra inspirada, y todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo bajo esa inspiración de las Escrituras. Confiamos en que Dios nos guiará y que el Espíritu Santo nos dará la indicación para que, así como este libro un día se escribió con un propósito bien definido, este foro cumpla un propósito también en la vida de la Iglesia Cristiana Evangélica. No tiene que ser bautista o de ninguna denominación. Dios no tiene denominaciones, sino en la vida de todos aquellos que aman a Jesucristo, que saben que el Señor es su Salvador, y que podamos sacar las riquezas que la palabra de Dios nos enseña, y cómo lo interpretamos a través de este libro. Yo quisiera ahora, después de darle la bienvenida a todos ustedes nuevamente, quisiera pedirle a nuestro hermano Iván Gil que él diera algunas ideas, algunos prólogos, ¿no? Podríamos decir así, que iba a usar otra palabra, pero es mejor usar esta, aunque sea verbalmente, de lo que él ha podido captar y considerar sobre el libro, y así tengamos una idea no del autor, sino de alguien que realmente el Señor ha puesto como un intérprete de mi libro, y eso es muy honroso para mí. Me siento muy honrado en ese sentido, así que le doy la oportunidad a mi hermano Iván Gil para que él diga algunas palabras, ¿verdad? Gracias, pastor, gracias por sus palabras, de verdad, hombre, me halagan, pero no llego tanto a la intérprete, pero sí quiero contar mi punto de vista como lector del libro, y contar el testimonio de la experiencia que tuve cuando conocí al pastor y lo que me impresionó a primera vista, ¿no? Esto fue hace 2 años aproximadamente. Aquí tengo la firma del pastor y la fecha. Fue en junio 28 del 2018, estamos hablando de 2 años, ¿no? Y cuando me presentaron al pastor, curiosamente y casualmente en una librería, lo que más me impresionó fue el lomo del libro. Ustedes pueden ver, es un lomo que llama la atención, es bien grueso. Cuando veo ese lomo, lo primero que yo pienso es: oh Señor, aquí debe haber mucho, aquí debe haber algo muy grande de verdad, aquí debe haber algo que vale la pena leer. Y resulta que cuando me pongo a leerlo, encuentro que el título ya de por sí llama mucho la atención y promete grandes cosas. La justicia de los siglos, Israel, la Iglesia y el nuevo pacto en el plan de Dios de las edades. Una interpretación cristiana de la historia universal.
Así que, hermanos y amigos, los que quieran ver una interpretación cristiana de la historia universal, este es el libro indicado. Con una gran ventaja, es un libro escrito por un hispano. Quizás muchas personas van a estar de acuerdo, otras sí, otras no, pero hemos estado acostumbrados a leer traducciones de teología, bien sea de Alemania, de Europa, en fin, de los Estados Unidos, de Australia, y muy poca teología hispana, escrita por hispanos. Y el Señor nos ha dado la gran bendición de tener en nuestra área, muy cerca, a un teólogo. Es el reverendo pastor Eduardo Rodríguez. Lo digo con propiedad, lo digo con conocimiento, lo digo por el compartir estos 2 años con él, donde he podido aprender mucho de él, donde hemos tenido grandes conversaciones. Hace poco teníamos una conversación muy interesante y nos íbamos hasta aquellos años mucho antes del Señor, mucho antes de Cristo. Y bueno, hay mucho que aprender de verdad de la historia, es un hombre que sabe mucho. Ahora, esta obra es una obra sorprendentemente inspirada e inspiradora en su lectura. Además, está escrita en un estilo literario muy sencillo. Es bien interesante ver cómo la teología, que antes era para personas muy especiales, al menos así yo lo veía, ahora el Señor nos ha permitido que esa teología baje hasta nuestro nivel, por así decirlo, ¿no? Entonces, hermanos, de verdad que es la gran oportunidad para leer y también para considerar este texto como un texto de orden académico. Es un libro que, me atrevería a decir, puede incluir más de 2 o 3 tesis, y tesis doctorales, no cualquier tipo de tesis, pastor. Es de verdad que es bien llamativo lo que uno encuentra allí. El pastor Eduardo se tomó, según me ha comentado, un periodo de 5 años para recopilar toda la información y escribir esta obra. Hay algo bien interesante que me llamó la atención, y es todo el bosquejo bibliográfico que el libro tiene. Cuando se pone uno a ver el bosquejo bibliográfico, él lo dividió en Biblias, consultó 8 Biblias. Lo dividió en libros de teología, consultó 5 libros de teología. Lo dividió en libros de historia, consultó 16 libros de historia. Consultó comentarios bíblicos, 5 comentarios bíblicos. Libros de escatología, 13 libros de escatología. Libros de glosarios, consultó 10, y diccionarios bíblicos 5, para un total de 62 libros o fuentes que sustentan esta obra. O sea que no estamos hablando de cualquier libro, de cualquier librillo. Soy estudiante en este momento de una maestría y he podido compartir con algunos de mis compañeros el libro, algunas partes del libro. De hecho, pastor, lo estoy usando también en algunas fuentes bibliográficas, ya en 2 trabajos ya el libro figura. Gracias. Así que nada, los invitamos de verdad a que exploren este libro, a que aprovechen al pastor que está en nuestro medio. Y si usted me permite, voy a hacer un pequeño comercial que creo que es válido, ¿no? O sea, se preguntarán, bueno, Iván, ¿y dónde podemos conseguir el libro? Sí, lo pueden conseguir acá, si alcanzan a ver el número del teléfono, el 201-567-7700, o en Amazon también, y también lo pueden conseguir en este otro número, el 201-223-2605. Ahí queda grabado por si alguien quiere conseguir el libro. Pues nada, pastor, creo que podemos entrar en materia y pues todo el escenario es para usted, para que nos instruya en su tremenda obra que el Señor le ha inspirado. Gracias, Iván, te agradezco mucho esas palabras. A mí me tocan personalmente porque, bueno,
antes que todo, yo no me imaginé en ningún momento cuando empecé a escribir el libro que iba a escribir una obra tan larga, ¿no? Un volumen tan extenso, pero las cosas se fueron complicando poco a poco, y el objetivo del libro en sus orígenes era considerar un punto de vista escatológico que sustenté durante muchos años, pero que poco a poco fui entendiendo que no era correcto, y después las cosas se fueron haciendo más complejas, más complejas. De hecho, no es un libro de teología, no es un libro, aunque tiene teología. No es propiamente hablando un libro de historia como nosotros estamos acostumbrados a verlo en la ciencia de la historia, ¿verdad? Lo que los historiadores hacen, pero comporta una buena parte de la historia. No es de filosofía, pero tiene filosofía. No es de escatología, pero tiene mucha escatología. O sea que el libro puede ser una especie de pequeño compendio, sin que esa palabra sea correcta usarla. De toda esta serie de cosas tiene detalles de muchas cosas, y obviamente un libro que trate de la Biblia no puede dejar de tener teología, porque estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero fundamentalmente este libro se fue convirtiendo poco a poco en una interpretación cristiana de la historia universal. Y es bueno que hagamos una pequeña parada en este aspecto, porque existen muy pocas, no es que no existan, pero existe muy poca enfoque cristiano sobre la historia universal. Generalmente cuando nosotros estudiamos la historia en seminarios o en algún otro lugar, esta historia está supeditada a la historia del Antiguo Testamento, o sea, la historia del Israel veterotestamentario, o a la historia del Nuevo Testamento. Y hay muchos buenos libros sobre historia que tratan sobre estas cosas, ¿verdad? O cuando estamos estudiando la historia de Israel y la iglesia, pues todo tiene que también ser referido a la historia, porque es un acontecimiento que ocurrió dentro de la historia, y es una de las cosas que decimos, ¿verdad? Cuando hablamos de la historicidad del Señor Jesús de Nazaret. Si no estuviéramos en la misma situación de aquella de los sacerdotes paganos, que hablaban de Mitra y hablaban de Dionisio y de Orfeo, y sabían que ninguno de esos personajes habían existido en la historia, ni existe ningún tipo de documento histórico que afirme que esa gente existió, ¿verdad? Es simplemente una mitología. Pero cuando hablamos de Jesús de Nazaret, ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de un personaje histórico. Y hoy en día hay que ser una persona bien inepta para negar la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Si algo está comprobado en la historia, haciendo hincapié en lo mismo, es que Jesús de Nazaret existió. ¿Cómo usted concibe a Jesús, o cómo usted lo interpreta, o cómo usted lo percibe? Es cuestión personal de cada uno. Por supuesto, Jesús se ha percibido de muchas maneras. Los ateos pues lo consideran un profeta más del antiguo Israel, un hombre que estuvo por allá hablando, predicando según el judaísmo, etcétera, etcétera. Me leí en mi país de origen, en Cuba, una obra hecha en la Universidad de Moscú, en la universidad, creo que es, no recuerdo ahora el nombre de la universidad de Moscú, pero este escritor, que escribió un libro bastante grande sobre Jesús, pues él negaba la historicidad de Jesús. Y por supuesto, si se niega la historicidad, se niega la divinidad de Jesús también. Y entonces saca una serie de conclusiones. Y en la última página del libro, yo me moría de la risa cuando yo leí la última página del libro, el hombre dice lo siguiente, un ruso, ¿verdad? Dice: lo único que podemos afirmar en cuanto a Jesús de Nazaret es que en el siglo I hubo un hombre que predicó estas doctrinas por allá, por Palestina, qué sé yo, y entonces, pero no que hacía milagros, ni que hacía, o sea, se ve forzado por la fuerza de la historia y de la evidencia a aceptar
la existencia histórica de Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros podemos percibir a Jesús de diferentes maneras, pero la realidad es cómo nosotros podemos percibir a Jesús real, ¿verdad? Por eso este libro, alguien dirá, bueno, este libro se llama La justicia de los siglos, que es un título bastante rimbombante, ¿verdad? Un poco muy exigente o quiere abarcar demasiado. Bueno, por eso se llama La justicia de los siglos, porque la justicia de los siglos es Jesucristo. Es la justicia de Dios para la humanidad. Sin Jesucristo, el hombre no puede ser justo delante de Dios. Así que el título ya contiene la idea central de lo que queremos expresar. Cristo es Dios encarnado en la historia. Cristo es Dios presente en la historia. Algunos dicen, no, pero Dios está muy lejos, o Dios está, los deístas del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿verdad? Dios está muy lejos, está tan lejos que no lo podemos ver por ningún lado. Bueno, porque no hay ojos para verlo, porque el Dios que nos ha creado no nos dejó al garete, ¿verdad? No nos dejó como un barco sin dirección, se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Para venir a vivir entre los hombres, para compartir con nosotros y para morir por nosotros. Y resucitó por nosotros. Por eso le puse este título, porque primero que todo es bíblico. Lo he tomado de Daniel capítulo 9, versículo 24, versión Reina Valera de 1909. Sí. La versión del 60 dice un poco diferente, y todas las demás versiones yo no sé cómo dirán, pero la versión del 1909 es perfecta para el título de este libro, donde dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, ¿verdad? Y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Por lo tanto, el título del libro está justificado en todo su sentido, porque trata de la única justicia que el hombre puede tener. Y está claro, Romanos 5.1. Sí. Me encanta ese texto. No sé cuántos más. Yo tengo mis textos preferidos, pero es uno de los textos que me digo, justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra manera de ser justificado delante de Dios. Así que usted puede percibir a Jesús como un gran maestro, usted lo puede percibir como un profeta, usted lo puede percibir como una persona que estuvo predicando por allá y que al final, como se puso en contra de la dirección del Sanedrín judío y del cuerpo dirigente judío, pues se puso en mala con ellos y fue acusado políticamente por ellos en el Imperio Romano, y por eso lo crucificaron. Entonces fue un fracasado más, ¿verdad? Alguien que murió predicando algo que al final no se cumplió. La historia desmiente eso. La historia ha demostrado que lo que el Señor hizo estaba programado por Dios desde la noche de las edades, ¿verdad? Cuando no existía todavía la humanidad, y eso la Biblia lo dice claramente en diferentes pasajes. Estuve leyendo, perdonen que me extiendo un poquito así sobre esto, estuve leyendo algo hace algún tiempo, creo que lo hicimos en Libros y Autores, cuando estuvimos hablando de esto, sí, sobre el propósito de Dios, ¿verdad? Y decíamos que Dios no nos abandona en nuestro empeño, ¿verdad? Tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. No encuentro el pasaje acá, no encuentro el pasaje en este momento, debía haberlo. Déjenme, aquí está. Cuando decimos que Dios es el Señor de la historia, lo que realmente queremos decir es que aunque Dios le ha dado plena libertad al hombre para que desarrolle su propio experimento político, económico, social, etc.,
Al final, la perfecta voluntad de Dios como soberano del universo se cumplirá en la historia. Ni el hombre, ni Satanás, ni las tinieblas frustrarán los propósitos finales de Dios. Durante 3 largos siglos la Iglesia sufrió infinitas penalidades y miles de cristianos refrendaron con sus vidas la fe que los sostenía. Pero al final la Iglesia triunfó. Durante casi 10 siglos, una dictadura religiosa de ropaje cristiana ahogó hasta donde pudo la verdadera predicación del Evangelio, pero el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia a través de persecuciones y tribulaciones, haciéndola salir invicta. El Señor tiene un propósito para con su mundo, para con el mundo que Él creó, y también tiene un propósito con su Iglesia. Por eso el subtítulo, pudiéramos decir, del libro es Israel, la Iglesia y el nuevo pacto en el plan de Dios de las edades. Cuando nosotros nos metemos en esto, hermano, nos metemos en aguas muy profundas. Así de vista no nos dice mucho, pero nos metemos en aguas muy profundas. ¿Por qué? Porque hay un pacto de Dios desde la eternidad. Primero hay un pacto consigo mismo, lo que se llama el pacto trinitario, que vamos a empezar a predicar a partir de mañana, muy interesante. Este pacto está reflejado después en una simiente que aparece con Set, primero con Abel, pero esa simiente fue quebrantada, fue destruida por la simiente satánica, con Caín, ¿verdad?, que decidió seguir el camino de Satanás. Y después con Set, que viene a ser la línea que nos va a llevar a la primera familia que Dios va a levantar con un propósito de desarrollo del pacto. Cuando la Biblia dice allá en Génesis capítulo 6, entonces comenzaron los hombres a llamarse del nombre de Jehová. Lo que significa eso es que entonces comenzó una línea nuevamente que servía al Dios verdadero. Hasta aquel momento la línea cainita había ido a servir a Satanás con todas las manifestaciones de la ¿cómo se llama?, de la idolatría, de la ¿cómo se llama?, el politeísmo y todas estas cosas. Pero desde aquel momento comienza nuevamente una línea que va a ser adoradora de Dios. Esa línea también tuvo sus altibajos, hasta que pasando el tiempo nos llegó Noé, el diluvio, todo eso. Bueno, no es necesario hacer toda la historia que ya más o menos sabemos, pero hasta que Dios levanta a un hombre, decide ya que ha llegado el momento y el tiempo para levantar a un hombre en Ur de los Caldeos, que es en Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, el cual se llama Abraham, o se llamaba Abraham, para crear una familia por la que va a traer a un pueblo. O sea, estamos viendo que hay un propósito definido de Dios en las cosas. Ahora dirán, bueno, ¿y por qué desde el primer momento Dios no levantó a un pueblo, tú sabes, ya organizado? Bueno, porque no existían las condiciones históricas para ello, ¿verdad? No existían condiciones históricas para levantar un pueblo completamente organizado. Primero hay que ir paso a paso, ¿eh? Es como cuando usted está en la escuela. Usted no va a empezar la escuela por la universidad. Eso es absurdo. Usted va a empezar la educación de una persona por el kindergarten. Mi único problema cuando yo estuve estudiando es que tuve que repetir el kindergarten. Entonces sí. Pero la cuestión es que usted va viendo cómo la persona se va desarrollando, va al kindergarten, a la primaria, después va a la secundaria, al instituto y a la universidad, claro, ¿verdad? O sea, cuando sale de allí ya ha salido una persona completamente formada para enfrentar la vida y para desarrollar la profesión que esa persona quiso hacer, ¿verdad? Quiso llegar a hacer. Entonces, así fue con Dios, así fue con nosotros. No había posibilidades en ese momento de crear un pueblo de la nada. Había que irlo formando, ¿eh? Entonces, esas primeras familias que trajeron, que podemos ver por la genealogía de Génesis, y ya estábamos hablando hoy precisamente sobre el asunto de la genealogía, y cómo nosotros vemos que las genealogías bíblicas no se pueden seguir así de una manera tan literal. Esto comporta una serie de cosas que no tenemos ocasión ahora
explicar, quizás en otro foro podamos hacerlo, pero cuando tratamos este asunto, nosotros entonces vemos que esas familias dieron lugar a una persona llamada Arfaxad, ¿verdad? A un descendiente llamado Arfaxad. De Arfaxad va a venir la línea de Abraham. Y lo que va a hacer después el pueblo, bueno, semita, ¿no? Ya venían descendientes desde Noé, venía ya las tres divisiones etnológicas que existen, que son Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? De donde venimos nosotros, y también los judíos y otros grupos sociales humanos, raciales humanos. Entonces, todo esto fue desarrollándose así. Según yo fui escribiendo, empecé a escribir, que lo escribí con el propósito, como he dicho, y usted lo va a ver, el que estudie el libro va a ver porque es un libro de estudio, no es un libro de leer. Si usted lo lee solamente no va a sacar mucho, tiene que irlo considerando, ¿verdad? Entonces usted va a ver que el objetivo principal no era lo que yo me propuse, lo que yo me propuse se desvió a otra cosa más amplia, más compleja, y se convirtió en una interpretación de la historia. Siempre me gustó la historia. Quisiera leer aquí en el final del capítulo primero, porque después vamos a estar analizando a grosso modo los diferentes capítulos para poder tener una idea general de lo que es el libro, de lo que el libro enseña, ¿verdad? Los tres ejemplos anteriores tomados de los primeros capítulos de la Biblia nos deben ilustrar las dificultades propias en cuanto a su interpretación. Sabemos que existen tantas interpretaciones de la Biblia como denominaciones, y precisamente por eso existen las denominaciones, por las interpretaciones que hay de la Biblia. Por esa razón es que existe tanta diversidad de criterios. Es necesario que el amor deba prevalecer entre los cristianos y que sepamos tolerar todo aquello con lo que no estemos de acuerdo. Tolerancia no es aceptación. O sea, porque yo tolere el punto de vista de otra persona no quiere decir que lo estoy aceptando. Lo que no tengo que es agarrarlo por el cuello y entonces caernos a palo porque tú piensas una cosa y yo pienso otra, ¿verdad? Entonces, cuando llegue la culminación de todas las cosas, entonces nuestras incógnitas serán explicadas satisfactoriamente. Para concluir, debemos consignar lo siguiente. Nadie tiene el derecho de abrogarse la calidad de ser el intérprete total y completo de las Escrituras. Debemos ser humildes estudiosos, llevando en oración al Señor aquello que no podemos entender, lo que es oscuro para nosotros y a lo que nos puede dar una respuesta y a lo que no se puede dar una respuesta definitiva. Nuestra convicción profunda deberá siempre desarrollar un trabajo de amor, de fe y de confianza en los propósitos eternos de Dios, para llevar a la Iglesia a nuevas fuentes de abrevaderos que sirvan para saciar su sed de profundidad en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Nuestra meta como pastores, maestros, líderes de la Iglesia de Jesucristo, siempre será llevar el Evangelio a las almas perdidas y a rescatarlas para una nueva vida. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 y 9. Y voy a dar un pequeño bosquejo del libro para que tengamos una idea general de lo que, para darle después la oportunidad a nuestro hermano Iván, y no sé si el hermano Galo quiere hacer alguna pregunta. Primero hacemos, el capítulo primero comienza con una interpretación, o sea, con lo que nosotros entendemos que es la interpretación cristiana de la historia. Después el capítulo segundo se titula El protopueblo, o sea, es el pueblo previo al pueblo de Israel, es el pueblo que estaba antes del llamamiento de Abraham. Capítulo tercero ya nos introduce en esto
Abraham, propósito y significado. ¿Para qué se fue levantado Abraham y cuál es su significado en la historia de la iglesia y del mundo? Cuando seguimos esta línea, aunque ustedes ven que esto sigue una línea bíblica, ¿no? Pero tratamos de hacer un enfoque o un estudio particular sobre cada cosa sin estar dando una historia bíblica. La estamos dando, pero al mismo tiempo tratamos de enfocar en el sentido o en por qué ocurrió eso, ¿verdad? El capítulo 4 ya es Israel, cómo surge Israel y todos los problemas que esto trajo para esta familia. El capítulo 5 es liberación, o sea, la experiencia de Israel en Egipto, la lucha de Dios contra los dioses de Egipto y la liberación del pueblo de Israel a través de Moisés, ¿verdad? Capítulo 6, el antiguo pacto y la ley. Aquí analizamos, nos metemos de lleno a analizar en gran medida la ley, no es un análisis completo ni mucho menos, sino cómo la ley es dada al pueblo de Israel. Es bueno que sepamos, porque hay mucha confusión hoy en día sobre esta cuestión de la ley, y estamos precisamente estudiando el libro de Gálatas ahora. Hay mucha confusión con esto. Hay que decir claramente, la ley no le fue dada al pueblo cristiano, no fue dada a la iglesia. La ley fue dada al pueblo de Israel, y Pablo lo dice claramente, fue una guía, fue un ayo para llevarnos a Cristo, incluso los mismos judíos. Así que hay mucha confusión con esto. Hay muchos hermanos cristianos honestos, muy buenos, que piensan que tienen que guardar el sábado, cumplir la ley, hacer todas estas cosas. O sea, eso nosotros lo que llamamos cristianos judaizantes, ¿verdad? Personas que quieren todavía mantenerlo, se basan en decir que si Dios creó una ley y es de Dios, pues esa ley no puede haber sido abolida, ¿verdad? Pero este capítulo va a explicar muchas cosas, y después cuando lleguemos también a la parte de Cristo, vamos a encontrar que el Señor no viene a abolir la ley, sino que viene a cumplirla, ¿verdad? Porque ningún ser humano podía cumplirla. Si Cristo la cumplió, nosotros podemos intentar o querer vivir conforme al espíritu de la ley, pero nunca intentar cumplirla, porque no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. A mí nadie se me puede parar delante a decirme que él cumplió la ley de una punta a la otra. Eso es falso, ¿verdad? Eso es falso. El joven rico que se le presentó al Señor Jesús, él dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Sin embargo, el Señor le dijo: todavía te falta algo. O sea que el cumplimiento de la ley no lo justificaba delante de Dios, ¿verdad? Todavía te falta algo. Cuando usted cumpla toda la ley, todavía le va a faltar algo, ¿verdad? Y la realidad es que no hay ser humano en esta vida, por santo que sea, por bueno que sea, por mucho que se esfuerce, que cumpla la ley, ¿verdad? El capítulo 7 es el pueblo del antiguo pacto y su destino temporal. Aquí nos enfocamos en algunos aspectos especiales del pueblo de Israel. Y el capítulo 8 es como aquel que dice, quizás la catapulta, voy a decirlo así para que quizás se entienda mejor, la catapulta que nos lanza para el Nuevo Testamento. Es la profecía de los 490 años que Dios le dio a Daniel allá en el periodo de la época en que estaba en Babilonia, ¿verdad? 490 años, 70 semanas, y las explicamos según el punto de vista histórico-mesiánico, ¿verdad? También consideramos los aspectos dispensacionalista, el preterista, el aspecto de los macabeos, de la época macabea, la interpretación de la época macabea, etcétera, con la que no estamos de acuerdo, pero entonces por ahí usted puede tener una idea, y también usamos otros intérpretes para sacar las conclusiones que sacamos allí. En la segunda parte, después viene una conclusión de la primera parte, donde se explica brevemente el periodo intertestamentario, las conquistas de Alejandro, etcétera, etcétera. En la segunda parte del libro llegamos al cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplen los 490 años. Qué interesante, desde el último profeta, Malaquías, hasta Jesucristo hubo un poco más de 400 años. Tome eso en cuenta. Y ya cuando el Señor viene a desarrollar su ministerio, la consideramos la 70ª semana. O sea, no creemos que hay una 70ª semana
volando por el aire hasta que se establezca el pueblo de Israel. No creemos eso. Y eso lo discutimos mucho acá en el aspecto del capítulo 8 de los 490 años. Así que ahí discutimos, analizamos la situación sociológica de aquel tiempo, discutimos sobre las religiones de misterio, que es muy interesante. Muy pocos cristianos, muy pocos historiadores cristianos pues se meten de lleno en esto. Nosotros nos metemos bastante profundamente sobre los cultos de misterio, el mitraísmo, Dionisio, Orfeo, toda esta serie de dioses que tienen cierta similitud con el cristianismo, pero que no son realmente cristianos, y explicamos el sentido de la palabra mito. Hoy nosotros hablamos de mito y queremos decir una mentira. Pues para esa gente mito no era una mentira. Mito era una verdad escondida. Mito quiere decir velo. Una verdad escondida tras un velo. Ese es la verdadera sentido de la palabra mito. En el capítulo 10 consideramos el significado de la resurrección y por qué fue en domingo. Tampoco esto se analiza mucho. ¿Por qué razón Jesús resucitó un domingo? ¿Por qué no resucitó el sábado si esta cuestión era tan importante? ¿Verdad? Bueno, usted se va a sorprender ahí, se va a sorprender y va a encontrar que la palabra más hermosa para mí, yo lo respeto, el punto de vista de ustedes, más hermosa que hay con relación al término domingo, que quiere decir que viene de un término domine, del latino de domine, día del Señor, en este caso era el César, pues es rusa. La palabra más hermosa que expresa con más es rusa, es voz crescenia. ¿Y ustedes saben qué significa? Voz cresenia. ¿Y ustedes saben qué significa? Triunfo de Jesús más allá de la muerte, de la cruz. Así que cuando Stalin y toda esta gente que no creía en nada decían voz cresenia, estaban diciendo triunfo de Jesús más allá de la cruz. Interesante, ¿verdad? La Biblia lo dice, hasta aquellos que no creen se van a arrodillar ante el nombre de Jesús. Qué maravilla, como Dios dirige de tal manera las cosas para que se hagan grandes, extraordinarias, ¿verdad? El nombre que es sobre todo nombre. Pentecostés, capítulo 11. La venida del Espíritu Santo y el significado para la iglesia. Se empieza a levantar un nuevo Israel, ¿verdad? Compuesto por judíos y gentiles. La gente a veces confunde mucho, ¿no? La primera iglesia fue completamente judía. No, era prioritariamente judía, pero no completamente judía. Porque dice que cuando vino el Espíritu Santo allí en Jerusalén, había gente que eran de Roma, de Egipto, de Asiria, de aquí, de allá y de allá. Así que la iglesia nació judeo-gentil. Ahora era prioritariamente judía, ¿verdad? Porque eran los primeros los que estaban allí. Y por algún tiempo fue así, hasta que empezó a expandirse, a que entendieron, y Pablo, es el surgimiento de Pablo, un hombre al que admiraré, yo creo que... Por siempre, pastor. No, cuando yo esté en la eternidad, yo voy a estar siempre al lado de Pablo. Así que esa es la parte, ¿ok? El Concilio de Jerusalén, capítulo 12, aquí explicamos precisamente la diferencia entre ley y gracia. Y por qué nosotros somos gentiles y nos guiamos por la gracia, no por la ley. El que sabe, el adventista que lea esto, o el sabatista que lea esto y sigue siendo sabatista, queda muy mal intelectualmente. Y perdonen que sea un poco arrogante en esto. El capítulo 13, una aurora de esperanza, nos revela a la iglesia en su lucha primaria con el imperio romano. Ya voy a concluir esta parte. Y la última parte, en la conclusión de la segunda parte, hay un bosquejo general de lo que es la historia de la iglesia muy, muy apretado. En la tercera parte, el nuevo pacto y su cumplimiento escatológico. O sea, en la opinión de este libro, el cumplimiento del nuevo pacto tiene un sentido escatológico. Es como el pueblo cristiano, la iglesia tiene una proyección escatológica. Nosotros no somos un pueblo que bregamos para establecer los cánones y las conductas de este mundo, ¿verdad? Los parámetros de este mundo. Nosotros somos un pueblo que luchamos por establecer un nuevo mundo, ¿verdad?
porque se establezca un nuevo mundo. Eso es lo que muchos cristianos todavía no entienden bien, Entonces, que parezca mentira. El capítulo 14, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se van a sorprender, Se van a sorprender porque se van a dar cuenta que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, rey de Jerusalén, era profeta, sacerdote y rey. Cuando se estableció Israel, esas funciones se separaron. Estaba el rey, estaba el sumo sacerdote y estaban los profetas. Con Cristo, esas funciones se vuelven a unir. Profeta, sacerdote y rey. Por eso su sacerdocio es un sacerdocio de carácter gentil. Entiéndanlo, gentil, no hebreo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Te vas a sorprender, te vas a seguir sorprendiendo. En el capítulo 15 trato de símbolos. Ya entramos en la parte plenamente escatológica y pretendemos allí pues tratar de entender una serie de símbolos en el Apocalipsis que nos ayudan a comprender el propósito de Dios. En el capítulo 16 entramos en el rapto o arrebatamiento. Hay un rapto secreto de la iglesia, o el arrebatamiento precisamente no significa un rapto invisible de la iglesia. Ahí entramos de lleno en eso y también usted puede considerarlo. En el capítulo 16 llegamos a lo que es una nueva ciudad, el propósito final de Dios para la humanidad, ¿verdad? Una nueva sociedad. La ciudad, Jerusalén nueva, significa una nueva sociedad, ¿verdad? La sociedad nueva que va a habitar en un mundo nuevo, en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Ahí tenemos un resumen general de lo que es el libro y yo creo que el que quiera sacar provecho tiene toda la ventaja y toda la oportunidad de hacerlo. Oiga, pastor, es bien interesante de verdad y es mucho lo que hay por aprender a través de este libro, ¿no? Y como usted bien lo decía, no es un libro para leer simplemente, ¿no? Es un libro para escudriñar, para estudiar, para, como diría yo, en aquella vez que le pedí disculpas, para saborearlo como se saborea un melón. Eso es lo que hay que hacer, estudiarlo y cuestionar. Tengo una pregunta sí, porque dime. aquí en la página 354. 354. Sí, en la página 354, Ajá. donde se viene analizando lo que usted tanto habló ahora de las 490 sobre la profecía de Daniel, ¿no? Y en la parte A dice con relación al pueblo de Israel. Ajá. Y en el punto 5 de esa parte se lee lo siguiente: el rechazo de las clases dirigentes judías y de la mayoría del pueblo al Mesías prometido desde los días de Abraham, y aquí Abraham es con H, Abraham, ya ha sido cambiado el nombre, trajo como consecuencia el rechazo definitivo de Dios a Israel como pueblo representativo. Nos estamos refiriendo a un pueblo racial, no a Israel como pueblo espiritual. Israel como pueblo representativo de Dios en el mundo continuará existiendo siempre. Por ahora, pero ahora hay una nueva cualidad y ese pueblo ya no se puede encuadrar solamente en su aspecto racial o étnico, sino que abarca a toda la humanidad interracial e incluye a todos los pueblos de la tierra. Por tanto, el verdadero Israel ahora es un Israel espiritual, no carnal, y hace unos llamados a Colosenses 3, 10, 11, Romanos 2, 28, 29. Pero ahí me surgió una inquietud porque leyendo a Génesis, alguna vez me preguntaba sobre el nacimiento de Israel. No sé si estoy errado o tiene que ver con todo lo que usted va exponiendo acá y relacionado con la profecía de Daniel. Pero en Génesis 32, 28, en aquel pasaje por demás espectacular, tan bonito, lo voy a hacer referencia en él en la Biblia Reina Valera 1930, sí, que viene a ser el capítulo 32, en el versículo 28, dice: cuando estaba Jacob en la lucha con el ángel en Peniel.
Ahí es donde me estoy refiriendo. Y ahí dice lo siguiente: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces la pregunta es esta: cuando usted viene hablando de Israel acá, y del Israel espiritual, y del Israel étnico o físico, definitivamente uno tiene que separar los dos Israeles, por así decirlo, cuando es un solo Israel. Pero mi pregunta sería: ¿nació Israel espiritualmente en el momento de la lucha con Jacob? Sí, en ese momento. En ese momento. En ese momento. Hasta ese momento era una simple familia mesopotámica. Correcto. Y hay tanta confusión. Nosotros hemos sido moldeados por una interpretación. Okay. Y eso fue lo que motivó el libro. Nosotros hemos sido moldeados por una interpretación que se llama dispensacionalista. Okay. ¿Te das cuenta? Esta interpretación, que hay muy buenos eruditos en ella, no cabe la menor duda, hay muy buenos escritores y muy buenos intérpretes, interpreta que Israel es el pueblo correcto de Dios, el pueblo real de Dios, y que la iglesia prácticamente viene siendo un pueblo secundario. De hecho, es un pueblo secundario. Incluso un compañero mío del seminario me dijo, bueno, yo tuve muchas dudas sobre eso, porque al final, cuando yo predicaba y yo analizaba los pasajes bíblicos, dije, bueno, y si Israel es el pueblo de Dios, si Israel, los judíos que están allí, es el pueblo de Dios, ¿quién soy yo? Oh. ¿Quién soy yo? Entonces, y la Biblia nos dice claramente que somos el pueblo de Dios. Entonces Dios tiene dos pueblos, uno que se llama Israel y otro que se llama iglesia. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando Dios levanta a Jacob, bueno, independientemente de todo lo que fue Jacob y todos los errores que cometió y demás eso, llega un momento en que hay un encuentro de él personal con... Yo prediqué no hace mucho sobre eso. Hay un encuentro personal de él con Dios, porque este es el ángel de Jehová, es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, él cambia completamente a Jacob allí. Ahora ya Jacob no es el hombre gentil, bueno, sigue siendo gentil hasta su muerte, porque ni modo de cambiar la raza, pero ahora empieza una nueva etapa, una nueva interpretación de la raza de Jacob, y es Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios va a levantar en la antigüedad. ¿Ves? Y es el pueblo que vamos a ver después todo lo que pasa, el pueblo que entra, al final Jacob entra a Egipto, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el Israel carnal, o sea, el Israel étnico o racial, que va a seguir después de Jacob, ¿no? Que es el que inicia. Israel nace con Jacob allí. Hasta aquel momento, ni Isaac era israelita, ni Abraham era israelita, ni nada de eso. Empieza con Jacob. Entonces, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, y acuérdate que ese Israel estaba dividido en 12 tribus, que eran los 12 patriarcas de los hijos de Jacob. Entonces, la situación fue que al final quedó una sola tribu, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se integró. Pero aquí, en 1 Corintios 18, Pablo dice algo que nos da la clave de todo el asunto. Mirad a Israel según la carne. Bueno, lo otro lo podemos obviar. Si existe un Israel según la carne, es que tiene que haber un Israel según el Espíritu. Eso es lógico, eso es una deducción absolutamente lógica, ¿verdad? Por lo tanto, aquí encontramos que hay dos Israel. Hay dos Israel. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que hereda toda? Alguien puede decir, bueno, pero Dios le hizo muchas promesas. Mire, usted, para entender todo el asunto, usted tiene que leerse los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Muchos intérpretes dispensacionalistas son muy graciosos en su forma de ver las cosas, porque ellos te dicen, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y ahí se queda. Entonces te dicen, no, Dios no ha rechazado a su pueblo. Dios no rechaza a nadie. El pueblo fue el que rechazó a Dios. Pero mira cómo dice después, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, tienes que leerte los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, para que entiendas todo el panorama. Pablo está diciendo, Dios
no ha rechazado a Israel, porque yo soy israelita, yo soy benjaminita. Podría decir, yo soy judío y soy cristiano y tengo todo. Entonces ellos te dicen, no, porque ellos tienen todas las promesas del Antiguo Testamento, las profecías, ¿sí? Pero ¿a quién se aplica eso? ¿A quién se aplica eso? Se aplica al Israel natural que ha rechazado el Evangelio, a los que han rechazado a Cristo. No, ahora se aplica al Israel espiritual. Y aquí está en el capítulo 11, lo dice claramente, si tú vas a leer, dice que han sido dejados del olivo, que es representativo de Israel, ¿verdad? Y han sido injertados los gentiles. Te está diciendo, ahora Dios está haciendo un nuevo pueblo, donde haya ahora gentiles incluidos. Es un nuevo Israel que está existiendo. Todas las promesas de Dios se cumplen en ese nuevo Israel. Pasan a la iglesia y se cumplen también en ese remanente fiel de judíos cristianos. Ahora, ¿cómo se va a cumplir en gente que rechazan el Evangelio? ¿Cómo se van a cumplir en gente que han rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Cómo se van a cumplir en gente que en las escuelas donde ellos están dicen que Jesucristo fue un hipócrita, fue un falsario, fue un falso profeta? ¿Dios puede todavía aceptar a esa gente? No puede. Esto no es una cuestión racial, es una cuestión de propósito espiritual. Por lo tanto, el judío actual que es cristiano, ese es el heredero de todas las promesas, no el que sigue siendo un enemigo del Evangelio. En ese se cumple, y nosotros nos adherimos a ese pueblo. Por eso nosotros decimos, Pablo lo dice claramente. Óigame, es que cuando usted estudia el Nuevo Testamento, usted se maravilla de ver cómo Dios fue haciendo las cosas y cómo permitió que un hombre como Pablo pudiese entender el significado de todo esto. En Gálatas está muy claro esto. En Gálatas está muy claro. Déjame a ver si lo encuentro, porque a veces se me embolaca un poco. Verso 6 del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ve? O sea, pero tenemos que entender que en la época antiguo testamentaria o veterotestamentaria, Dios levantó a un pueblo porque esas eran las condiciones históricas que existían. Correcto. Pero en el propósito de Dios no estaba salvar a un solo pueblo o beneficiar con todos los beneficios espirituales y materiales a un solo pueblo, racial. Ese era el pueblo representativo de él en un mundo que estaba lleno de paganismo y idolatría, que en parte, en gran medida, falló, ¿verdad? Entonces, y se hizo también idólatra. Claro. Pero cuando llegamos al periodo neotestamentario, esto ya se cumple, ahí se cumple el propósito de Dios con Israel, y el pueblo de Israel tiene dos opciones: o rechazo a este que dice que es el Mesías, o lo acepto. Y cometen el terrible error de maldecirse a sí mismos. Cuando Pilato le dice, a este lo voy a soltar y lo voy a que crucifícale, y entonces le dice, ¿y qué haré con este? Y la sangre, yo no soy culpable de la sangre de él. Y ellos le dicen, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Óigame, lo que yo digo en este libro es la maldición más completamente cumplida de la historia. La maldición más completamente cumplida de la historia. Ahora, ¿ama a Dios a Israel? Claro que lo ama. Y tienen toda la posibilidad de volver a ser injertados en el olivo de Israel. ¿Pero cuándo? Cuando se arrepientan. Esa es la condicional que hay. Si no permanecen en incredulidad, lo dice claramente. Si permaneces en incredulidad, Dios no tiene nada que hacer contigo. Es como cuando decimos, Cristo murió por todos. La salvación está para todos. Pero solamente se aplica a quien la cree, a quien lo acepta. El que no lo acepta,
no le sirve, porque no acepta el sacrificio de Cristo. ¿Ves? Así es justo, es completamente justo. Ahora un judío tiene que arrepentirse, hacerse creyente, aceptar a Jesucristo y entonces vuelve nuevamente a formar parte del Israel espiritual. ¿Ves? Esa es la idea. Entonces, claro, esto está mucho más explicado en este libro, más profundo, pero precisamente tenemos que ir paso a paso. Sí, claro. No podemos explicarlo todo aquí porque sería imposible. Así que yo les recomiendo que hagan un sacrificio pequeño, no cuesta tanto, y que, ¿cómo se llama?, compren el libro y lo estudien. No para que lo tengan metido en una librería, en un librero, porque si no le va a servir de nada. Entonces, pero por lo menos va a tener una visión mucho más amplia de lo que piensa, en lo que es una interpretación histórico-mesiánica, y van a entender que ¿cómo se llama?, que hay otra opción, no la única que me han dicho a mí desde chiquito, y esa la tengo que aceptar, ¿verdad? Pues nada, pastor, de todas maneras, ¿verdad? Muchas gracias, muy interesante todo. Esperamos pues que podamos continuar con esta labor que Amén. Estamos iniciando hoy. Y sí le pediría para terminar entonces que orara, de verdad. Seguro. Por lo que estamos haciendo y por toda la gente que ha estado pendiente y que nos va a ver en esta actividad. ¿Ok? Sí, antes de orar quiero decir a los hermanos que me han escuchado y que han estado al tanto de este reinicio del foro, primero darles las gracias porque lo han hecho, y también que haya una, ¿cómo pudiera decir?, un cosquilleo intelectual en ellos, ¿verdad? Hay una inquietud, sí. Una inquietud. El cristiano está hecho para estudiar, el cristiano está hecho para profundizar. Cristo lo dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, tenemos que obedecer ese mandato del Señor Jesús, y sin embargo es uno de los que menos obedecemos. Es uno de los que menos. Quizás podemos ser buenos con otros, ayudar a otros, servir a otros, y todo eso lo hacemos muy bien, y sigamos haciéndolo. Pero uno de los mandatos más importantes es estudiar esta palabra, porque sin ella estamos desorientados. Es como que no tuviéramos un GPS. En este tiempo no tenemos un GPS fatal. Sí. ¿Verdad? Este es el GPS espiritual de nosotros, ¿verdad? Debemos considerarlo así. Así que gracias por la presencia de ustedes, gracias por hermano Galo, por nuestro hermano Andy, por ti, Iván. Tengo que decir que me une una bonita amistad, mi hermano Iván Gil. Es una cosa maravillosa que Dios ha creado para que entre nosotros podamos considerar la expansión de este libro, que se pueda expandir a todo el pueblo cristiano de habla hispana. Y quién sabe si en un día alguien se dice: lo voy a traducir, ¿verdad? Y podemos pasarlo al inglés, que yo sé que hay ser también de conocimiento allí. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tantas maravillas que de ti aprendemos y conocemos. Tú eres tan maravilloso, tu maravilla es inagotable, tu grandeza es inagotable, tu conocimiento es inagotable, no nos alcanzará. Estamos seguros de ello, la eternidad para poder entenderlo todo. Señor, tú eres maravilloso y tú has querido entregar a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Bendice a mi hermano Iván Gil, bendice a Andy, bendice a Galo, a la Iglesia Bautista Calvario de aquí de Hackensack, y a todas aquellas congregaciones cristianas que de verdad predican tu palabra, te aman, hacen esfuerzos extraordinarios porque el Evangelio sea predicado y sea entendido entre las naciones y entre los pueblos a los cuales ellos pertenecen. Bendíceles ricamente, y que tengamos la convicción de que tu iglesia está aquí con un propósito bien definido, no para perder el tiempo, no para vivir una vida social. Eso quizás forma parte de la iglesia, pero lo fundamental de la iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado. Y lo fundamental de la iglesia es predicar a tu evangelio a las personas que están en las tinieblas y están en el poder de Satanás. Pero para poder predicar tu evangelio y para poder predicar un evangelio sabiamente, tenemos que estudiar y tenemos que conocer tu palabra y tenemos que conocer buenos libros. No solamente este libro, muchos libros buenos que hay y que pueden ayudarnos a entender el propósito tuyo.
Bendice, Señor, a la inspiración que tú has dado a tus siervos para que podamos explicar y podamos enseñar a tu iglesia. Bendícenos en el día de mañana y en el resto de esta noche. Y que mañana estemos aquí nuevamente para darte un culto sincero y honesto a ti, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras muchas faltas y nuestras incapacidades. Y bendice a todo el pueblo que de una u otra manera está conectado con nosotros. Gracias por todo. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.